Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Tetrahirl 5 en AOP 3. Capítulo 49. A pesar de que Hitoshi había vuelto a su forma normal y ya no podía ver detrás de sí mismo sin sintonizar, sabía que Monoma lo estaba siguiendo. Suspiró y se detuvo en medio de la escalera. ¿Qué quieres, Monoma?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Solo voy a almorzar, igual que tú. Monoma respondió detrás de él. ¿Y por qué no estás participando en la búsqueda del tesoro con Uraraka? La única razón por la que Hitoshi no fue porque tuvo la primera pelea y quería digerir antes de eso. Prácticamente podía escuchar a Monoma tratando de inventar una excusa. Bueno, tal vez no tenga ganas de disfrazarme de animadora. Hitoshi se volvió hacia él. ¿Por qué eso implicaría vestirse como una animadora?, preguntó, y luego agregó. ¿Sabes qué? No respondas eso. No quiero saber. Monoma se encogió de hombros y luego comenzó a subir las escaleras nuevamente. Hitoshi lo dejó pasar y luego lo siguió. Afortunadamente, los estudiantes aún tenían acceso a la cafetería de la escuela para almorzar y no tuvieron que luchar contra las hordas de personas que pululaban afuera. Shinzou, Monoma copió la peculiaridad de la chica con la que estás peleando en la primera ronda. A ver si te dice lo que puede hacer, dijo Deku. Lo haré una vez que tengamos nuestra comida. No quiero que todos a nuestro alrededor escuchen lo que hace su peculiaridad. Hitoshi respondió. La fila que conducía a la comida no era muy larga ya que la mayoría de los de primer año estaban haciendo la búsqueda del tesoro. Hitoshi rápidamente revisó el menú mientras tomaba su bandeja. ¿Estás recibiendo el udon picante?, declaró Kacchan. No. Muscular respondió. Obtendrá la carne de cerdo. Si no come más proteínas, mi peculiaridad nunca podrá alcanzar su máximo potencial. Kacchan se apresuró a responder. Tu capricho de mierda nunca alcanzará todo su potencial porque no queremos que nos metan en prisión. ¿Por qué no compramos las tiras de pollo? No hemos tenido nada de comida frita en mucho tiempo, se quejó Suran. Porque las tiras de pollo son malas, Kacchan dijo. Shinzou. Suran se quejó. Es mi turno de decidir lo que comemos. Kacchan tuvo que elegir ayer y el día antes de eso. Eso es porque en realidad tengo un buen sentido del gusto. El resto de ustedes, cabrones, piensan que la sal es suficiente como condimento. Kacchan gritó de vuelta. Creo que estoy de acuerdo con Suran, las tiras de pollo suenan bastante bien en este momento, dijo Deku. Shinzou había llegado a la sección del mostrador donde eliges tu comida, pero aún no había tomado nada por temor a que se quejaran por el resto del día. Sintió que algo lo empujaba y se giró para ver a Monoma mirándolo. Amigo, estás retrasando la línea. Hitoshi se giró y vio un montón de caras mirándolo con irritación. Apresuradamente agarró las tiras de pollo y siguió a Monoma hasta una mesa. Estaba a punto de darle un mordisco a uno, pero se detuvo cuando vio que Monoma lo miraba con extrañeza. Recordó la sugerencia de Deku de antes y preguntó. ¿Copiaste la peculiaridad de la chica de la vid durante la batalla de caballería, verdad? Deberías decirme qué hace. Bueno, me gustaría, pero, Monoma le sonrió mientras se apagaba. Hitoshi entrecerró los ojos. ¿Pero qué? Quiero usar tu peculiaridad cambiante contra Momo. Dime cómo funciona y te daré todo lo que sé sobre la peculiaridad de la vid. Monoma dijo. ¿Qué? No. No podrías usarlo de todos modos. Y además, me tomó mucha práctica poder usarlo tan bien como puedo ahora. Oh, vamos, solo dime lo que almacenas. He conseguido espacios en blanco para trabajar antes. ¿Es comida? ¿Ser golpeado? Tal vez tengas que tocar el animal en el que te transformas. Monoma dijo. Se había acercado y copiado la peculiaridad de Hitoshi mientras despotricaba. Sé que puedo activar la parte de sentimiento normal de tu peculiaridad y lavarle el cerebro a la gente. Pero la extraña parte ondulada aún necesita algo para encenderse. La extraña parte ondulada, como la llamó Monoma, era solo la versión base de Usurper. Deku había explicado que se ancló a sí mismo y a todas las mentes de los usuarios anteriores en la peculiaridad de la víctima. Y luego, cuando esa persona murió, se fusionó por completo con esa peculiaridad en tránsito a la siguiente. Cuando Deku sintió a Usurper, era la misma masa turbulenta que sintió Monoma, pero también tenía todas las otras peculiaridades agrupadas dentro de sí mismo. ¿No sabían qué pasaría si los mataba una persona sin peculiaridades? Kacchan pensó que probablemente solo morirían, pero Deku dijo que podrían ser llevados a la siguiente persona en la fila por la falla después de ellos. Dije que no. Hitoshi dijo, y luego volvió a comer su almuerzo.
Monoma siguió molestándolo mientras comía, hasta que finalmente Hitoshi se dio cuenta de que nunca lo dejaría solo en esto. Monoma, si consideras que tu habilidad para copiar peculiaridades es un villano, no querrás saber qué reservas mías. Confía en mí cuando te digo que realmente, no quieres poder usarlo. Monoma lo miraba con recelo pero también con una pizca de preocupación. Finalmente suspiró. Bien, si no quieres que yo sepa tanto, supongo que lo dejaré descansar. Te contaré sobre la peculiaridad de Shiozaki si me prometes que al menos puedo usar tu habilidad de lavado de cerebro. Cuando Hitoshi asintió con la cabeza, continuó. Ella puede sacar rápidamente enredaderas de su cabeza, tiene control total sobre ellas y son duraderas. También son desmontables. La única debilidad que pude sentir fue que agotaron su resistencia, pero ella tiene tanta que no confiaría en eso. Hitoshi asintió mientras Deku descendía a una tormenta de murmullos que venía con planes. Él y Monoma conversaron sobre sus próximos partidos y teorizaron sobre cómo se mantendrían sus compañeros de clase. Eventualmente, Uraraka se unió a ellos, parecía emocionada y vestía un traje de animadora. Hitoshi miró a Monoma de manera extraña, pensó que el otro chico había estado bromeando sobre eso. Hitoshi se paró en el ring frente a Shiozaki. Probablemente no tendría mucho que hacer en esta ronda ya que querían evitar el lavado de cerebro. Podrían necesitarlo cuando llegaran a la tercera ronda, donde probablemente se enfrentarían a Todoroki. Tendría una ventaja en este amplio espacio abierto, por lo que sería mejor entrar en esa pelea con tantos trucos bajo la manga como sea posible. Shiozaki tenía las manos juntas en oración. A Hitoshi se le ocurrieron algunas ideas sobre cómo lograr que ella respondiera. Los guardó por si acaso. Min se paseaba de un lado a otro en el borde del ring mientras esperaban que se acabara el tiempo del intermedio. Finalmente, el número llegó a 0, y el estadio estalló en ruido mientras la multitud rugía su aprobación. La voz de Present Mig llenó el estadio aún más fuerte de lo que había sido la multitud. Sujétense los calcetines, damas y caballeros, está a punto de enredarse aquí. A la izquierda tenemos a Shinzo Hitoshi del curso de héroe de clase A, que se ha abierto camino entre los 16 primeros. A la derecha teníamos a Shiozaki Ibara, una asesina de clase B que se retorcía en la jungla de enredaderas y le aseguró un lugar en el centro de atención. ¿Están listos, oyentes? Comenzar. Upon present mix que Midnight había arrojado su mano para indicar que comenzaran. Kachan inmediatamente saltó sobre las enredaderas que les habían disparado. Saltó de ellos mientras lo seguían en el aire. Tan pronto como aterrizó, corrió hacia Shiozaki. Cortó la mitad de las enredaderas en su cabeza. Ten cuidado con los ataques que vienen de ambos lados ahora. Deku llamó. Hitoshi vio que la mitad de las enredaderas que los habían atacado dejaron de moverse y perdieron la calidad de vida que poseían cuando estaban unidas. La otra mitad se retorcía tras ellos. En lugar de esquivar su ataque desde el frente, Katsuki lo apartó con un par de tentáculos de látigo. Las vidas explotaron por la fuerza pero continuaron creciendo, recuperando rápidamente el volumen que había sido destruido. El ataque permitió a Kachan deslizarse a través de sus defensas y acercarse, lo que la obligó a separar las enredaderas que los habían estado persiguiendo desde atrás. En lugar de atacar como Hitoshi había esperado que lo hiciera, Kachan saltó alrededor de Shiozaki y corrió hacia el lado opuesto de la arena desde donde habían comenzado. Las enredaderas los siguieron. Kachan saltó y zigzagueó alrededor de las plantas conscientes, llevándolas a una alegre persecución por el escenario. Solo destruía las enredaderas si se acercaban demasiado. Hitoshi descubrió lo que estaba haciendo cuando usó algunas enredaderas cortadas como plataforma para balancearse y esquivar fácilmente un gran ataque. Kakan había usado la peculiaridad de Shiozaki para transformar el escenario en algo que funcionara a su favor. Kachan saltó de unas enredaderas y se acercó a Shiozaki. Envió un par de látigos de tentáculos directamente hacia ella, obligándola a cortarse las enredaderas nuevamente y saltar hacia atrás. Kachan sonrió con la cara de Hitoshi. Había hecho retroceder a Shiozaki contra una pared de su propia creación. Kachan estaba a punto de saltar sobre ella nuevamente cuando Deku llamó. «Detrás de ti». Kachan apenas logró esquivar la oleada de enredaderas que Shiozaki había clavado en el suelo para sorprenderlos. Mientras Kachan estaba ocupado despachando las enredaderas, Hitoshi siguió a Shiozaki con un ojo mientras se escondía detrás de una maraña de zarzas para escapar. «Se está escapando». Él llamó. Kachan le dio al montón de plantas destrozadas una última patada rencorosa antes de seguirla. Con las vidas separadas de ella, ya no tenía control sobre ellas.
tuvo que abrirse camino a través de las espinas para llegar al área relativamente despejada a un lado de la plataforma. Kacchan saltó sobre un alto grupo de enredaderas, dejando que las espinas se clavaran en las suelas viscosas de sus pies sin éxito. Una vez que la vio, saltó en el aire sobre ella y deslizó un tentáculo hacia abajo para envolver uno de sus brazos, disparó otro tentáculo al suelo frente a ella y lo usó como palanca para arrojarla fuera del límite. Se detuvo unos metros más allá de la línea blanca con una expresión resignada en su rostro. Y el ganador es Shinzou. Present Me, gritó con entusiasmo. Hitoshi recuperó el control de Kacchan y estaba a punto de subir a las gradas cuando recordó el plan de Monoma para aumentar la opinión pública sobre ellos. Entonces, en cambio, se acercó a Shiozaki y le ofreció una mano. Gracias, le dijo amablemente una vez que se puso de pie. Luchaste bien, espero enfrentarte nuevamente en el futuro. De nada. Y también espero pelear contigo de nuevo. Él respondió antes de dirigirse en la dirección opuesta a ella. Pasó a Uraraka en su camino de regreso a la sección de estudiantes. Cuidado, Shinzou, te voy a ganar en la próxima ronda. Ella lo llamó. ¿Tan seguro de que vas a ganar contra Mineta?, preguntó. Él no sabrá que lo golpeó, declaró con una pasión ardiente en sus ojos. Hitoshi se rió y se despidió mientras se alejaba. Hitoshi se sentó en las gradas rodeado por la clase A mientras veían a Uraraka pelear contra Mineta. Ella estaba corriendo en círculos a su alrededor, pero él estaba salpicando el suelo frente a él con bolas pegajosas para que ella no pudiera acercarse. Finalmente, después de haber esquivado unas cuantas veces más, se golpeó a sí misma con su peculiaridad y voló sobre su campo minado pegajoso. Una bofetada en la cara y una patada firme después lo enviaron flotando fuera de la arena. Corrió debajo de él antes de cancelar su peculiaridad para poder atraparlo cuando cayera. Hitoshi se unió a Monoma para animar a Uraraka a salir del estadio. Ambos la felicitaron y consolaron a Mineta cuando volvieron a subir a las gradas. Observaron emocionados el siguiente par de rondas, animando cada vez que alguien ganaba. «Wow, Todoroki es mucho más poderoso de lo que esperaba», murmuró Deku cuando Todoroki creó un glaciar más alto que el estadio para inmovilizar a Zero. Y el hijo de puta ni siquiera está usando la mitad de su peculiaridad, ¡qué perra! Kacchan se quejó. Kendo, la chica de la clase B con la peculiaridad de la mano gigante, arrojó a caminar y fuera del estadio después de que él mismo se avergonzara tratando de electrocutarla. La presentación de Atsumi Mei, la chica de apoyo, hizo que todo el estadio se agitara mientras usaba a Ida como un anuncio continuo. Una vez que ella demostró todos sus dispositivos y lo humilló completamente en el proceso, perdió el partido. Finalmente llegó el momento de la primera pelea de Monoma. Neito Monoma tocó a Shinzou en la cabeza y se dirigió a la salida de su sección de gradas. Saltó sobre una fila de asientos para poder pasar junto a Kirishima en su camino. La mayoría de sus compañeros de clase inconscientemente se alejaron de él mientras pasaba como si tuvieran miedo de que les robara sus peculiaridades. Afortunadamente, Aoyama estaba tan ocupado hablando con Tsuyu que ni siquiera se dio cuenta cuando Neito le había puesto una mano en la cabeza hasta que ya había pasado. Uno de estos días no tendría que escabullirse de sus propios compañeros de clase para usar su peculiaridad. Momo, su oponente en esta ronda, lo miró con nerviosismo mientras caminaban uno al lado del otro hacia la arena. Entonces, ¿estás emocionado de pelear?, preguntó. Bueno, estoy emocionado de aprender todo lo que pueda de nuestro partido. Ella respondió vacilante. Lo que significaba que no. Se sorprendió cuando ella le ofreció chocar los 5 temblorosos cuando salían del túnel. La mayoría de la gente no querría que se acercara a 3 metros de sus peculiaridades. Él le sonrió y se lo devolvió, aunque no se molestó en tomar su peculiaridad. Cuando lo usó a escondidas en el pasado, descubrió que era básicamente inútil sin tener una supercomputadora como cerebro. Neito ocupó su lugar en el ring frente a Momo y repasó la estrategia en la que había estado trabajando desde que se anunciaron los soportes. Le tomó tiempo y concentración crear objetos, así que apresúrala y trata de mantenerla a la defensiva. Desafortunadamente, se destacó en la lucha con el personal y pudo crear uno casi al instante. Así que tendría que estar preparado para defenderse de eso. Y cuando la mano de Midnight cayó, corrió hacia ella. Solo le tomó un segundo comenzar a usar su peculiaridad en su palma. Tan pronto como vio el brillo que correspondía con su peculiaridad, activó Naval Laser.
El rayo azul brillante estaba menos enfocado que cuando Aoyama lo usó, sin el dispositivo de lente que tenía en su cinturón, pero aún golpeaba lo suficientemente fuerte como para que Momo se viera obligada a dejar de usar su peculiaridad y saltar a un lado para esquivar. Apagó el láser solo unos segundos después de haberlo activado cuando un dolor agudo brotó de su estómago. Aoyama no había exagerado cuando se quejó de sus dolores de barriga, al parecer. Había despejado alrededor de 2/3 de la distancia entre ellos antes de que Momo comenzara a intentar formar su bastón nuevamente. Le disparó otro rayo, pero esta vez ella estaba preparada y lo esquivó a un lado sin perder la concentración. Él no ralentizó su carga loca incluso cuando su bastón estaba balanceándose en su cara. En su lugar, cambió al endurecimiento de Kirishima en el último segundo y se lanzó hacia ella. El bastón lo golpeó en el cráneo, pero rebotó en su ahora pétrea piel en lugar de lastimarlo. Él la abordó por la cintura y ambos cayeron al suelo. Momo, siendo el peleador más experimentado, convirtió su caída en un giro controlado y torció su brazo para sujetarlo antes de empujar su rostro contra el cemento. Normalmente, nunca habría tenido la oportunidad de salir de él, pero su estómago estaba apuntando directamente al suelo. Cuando activó el láser nuevamente, lo empujó hacia ella y ambos fueron lanzados al aire. Esta vez, cuando Momo golpeó, fue más una caída que el aterrizaje controlado de antes. Usó su desorientación para volver a la peculiaridad de Kirishima y apuntar un puñetazo a su torso. Ella redirigió el golpe con un giro de su bastón, haciéndolo perder el equilibrio y dejándolo expuesto. Cambió de nuevo al láser naval y la disparó. Usó un rayo de baja potencia en caso de que ella no lo esquivara a tiempo. Se alegró de haberlo hecho, ya que le rozó el hombro y lo dejó rojo y quemado, incluso cuando ella se alejó de él. Tenía que darse prisa, cambiar entre rápidos tan a menudo reducía su límite de tiempo. Si no terminaba esto rápido, estaría jodido. Se las arregló para mantenerla fuera de balance en una ráfaga entre la peculiaridad de Kirishima y el láser por otra serie de golpes. Estaba empezando a jadear por el agotamiento, no podía seguir así por mucho más tiempo. Finalmente, una vez que ella comenzó a verse un poco desesperada y sus ojos parpadeaban rápidamente tratando de pensar en un contador, él cambió a la única peculiaridad que aún estaba completamente fresca. Cuando activó el mal llamado Kelpio de Shinzou, sintió como si se deslizara en su mente antes de asentarse desagradablemente. No tenía idea de por qué se llamaba así, no se parecía en nada al espíritu benigno de la naturaleza que era su homónimo. Ni siquiera quería tocar la mitad inquietante y espeluznante de la peculiaridad después de la advertencia de Shinzou en el almuerzo. Estaba un poco contento de que fuera un espacio en blanco, algo se sentía mal con esa peculiaridad. En cambio, tomó la relativamente inocente bola de control mental y la metió en su cuerpo para usarla. Fluyó inmediatamente en su voz. «Sabes que puedes rendirte, ¿verdad?», llamó a Momo, elevando su voz para que no se escuchara. «Todos sabemos que papá pagó mucho dinero para que estés aquí, pero eso no significa que tengas que ser un héroe». Ella apretó los dientes y le frunció el ceño antes de redoblar sus ataques. Realmente esperaba que esto funcionara y no solo la enojara. Se sintió mal diciendo todas estas tonterías, especialmente después de que ella había sido amable con él antes del partido. Tendría que disculparse más tarde, con suerte ella lo entendería. Y tu disfraz de héroe no es nada práctico. Apuesto a que la única razón por la que lo usas es para que puedas vender más mercancía cuando te conviertas en un héroe de pleno derecho, ¿verdad? Saltó hacia atrás para esquivar un golpe particularmente cruel dirigido a su cara. Se estaba poniendo nerviosa, bien. Cambió de nuevo a naval láser para romper su patrón de ataque, antes de volver inmediatamente a aquel pie. Maldita sea, se reinició, por lo que tendría que volver a hablar primero para volver a lanzar el anzuelo. Su cara estaba roja y parecía enojada. Ni siquiera estaba tratando de formar algo mejor, demasiado preocupada por intentar romperle la cabeza con su bastón. Necesitaba mantenerla tan desconcertada y nerviosa que todo lo que pudiera pensar fuera en lo que estaba diciendo, y no por qué. Sabía que si ella se detenía a considerarlo, podría descubrir qué peculiaridad estaba usando en un instante, especialmente porque la había usado antes con ella durante la evaluación de la peculiaridad. Pero yo entiendo. De verdad lo hago. Entiendo por qué tienes que mantener el acto de niña buena y asustada todo el tiempo. Después de todo, si supieran de qué es realmente capaz tu peculiaridad, si supieran con qué facilidad podrías matarlos a todos, nunca te dejarían ser un héroe. Se congeló a mitad del swing con los ojos muy abiertos. Oh, pensó.
No se le había pasado por la cabeza que ella podría haber estado tan protegida como para no haber pensado en su peculiaridad de esa manera antes. Su agarre se había aflojado en su bastón, pero no pudo aprovecharlo y golpearla con el láser, ya que eso desharía la peculiaridad de Shinzou. Ella separó los labios y luego dijo en voz baja: «Nunca usaría mi peculiaridad para matar», se interrumpió cuando él clavó el anzuelo en su mente. Su rostro se relajó en una mirada en blanco y sus ojos normalmente agudos se veían apagados y nublados. «Salir del ring», ordenó, sintiéndose culpable. Afortunadamente, el comentario de Present Mic y el rugido de la multitud fueron lo suficientemente fuertes como para que lo que había dicho no llegara a la audiencia. Ignoró los abucheos cuando Momo cruzó la línea sin incidentes. «Y gana Neito Monohama». Present Mic gritó al estadio. Ella fue liberada de la peculiaridad cuando su límite de tiempo se agotó en aquel pie. Las otras dos peculiaridades ya se habían desvanecido. Miró a su alrededor con miedo una vez que estuvo libre, su mirada se posó en él, pero antes de que pudiera disculparse, se apresuró al pasillo que conducía al estadio. Mierda, no podía dejar que una de las pocas personas que no había sentido repulsión inmediata por su peculiaridad albergara resentimiento hacia él. Tan pronto como se liberó de los vítores y salió al pasillo, corrió tras ella. Sin embargo, no debería haberse molestado, ya que la encontró sentada en las escaleras con el rostro hundido en las rodillas. Ella miró sus pasos y rápidamente trató de limpiarse los ojos. «¿Qué quieres, Monama?», preguntó con voz mesurada. Se sentó en las escaleras a unos metros de ella y dijo: «Lo siento». Ella miró un poco sorprendida por su disculpa y preguntó qué. Suspiró y miró al techo. «Dije que lo siento. No debí haber dicho lo que hice. Solo necesitaba que te agarrara con la guardia baja para evitar que te dieras cuenta de que tenía la peculiaridad de Shinzou». Volvió a Ipar y se secó los ojos. Ella se quedó callada por un minuto y se sentaron en silencio. «Para que lo sepas, no es un acto. Sé muy bien lo peligrosa que podría ser mi peculiaridad». Respiró hondo y continuó: «Mis padres me hicieron tomar lecciones con todo tipo de científicos cuando era más joven. Lo hicieron para que pudiera entender la severidad sabiendo que, como un niño de 6 años, podría hacer una bomba nuclear si realmente quisiera». Ella volvió a Ipar y se volvió para mirarlo con una sonrisa temblorosa. «Y no estoy fingiendo ser una niña asustada, lo soy. Mi familia son todos hombres y mujeres de negocios. Ninguno de ellos ha considerado siquiera ser un héroe antes que yo». Él igualó su sonrisa y se puso de pie para ofrecerle una mano. «Solo para que lo sepas. Sé que no compraste tu entrada al curso de héroe. Perteneces aquí tanto como el resto de nosotros». Sus ojos se pusieron un poco llorosos otra vez, pero asintió y tomó su mano para levantarse. Él copió su peculiaridad por el placer de hacerlo. Mientras subía las escaleras, concentró todas sus fuerzas en hacer un pequeño trozo de metal. Su mano brilló y luego se formó una mitad de lodo ligeramente brillante en su palma. Ella se rió levemente y dijo a su lado: «Debes poder entender exactamente lo que estás haciendo, de lo contrario, mi peculiaridad solo escupe lípidos sin forma que solo se parecen vagamente a lo que quieres». Asintió y luego trató de pensar en algo que conociera mejor que el metal. Su mente fue al agua y luego a la fórmula química de la misma, H2O. Mantuvo su comprensión en su mente y luego encendió la peculiaridad nuevamente. Esta vez, cuando el brillo se desvaneció, había un pequeño charco de agua en su palma que solo estaba ligeramente contaminado por los lípidos grasos que la peculiaridad usaba como combustible. Le sonrió a Momo y luego compartió una risa con ella mientras sus estómagos gruñían de hambre. Después de desear buena suerte tanto a Shinzou como a Uraraka en su próximo enfrentamiento, su mente volvió a sus siguientes rondas. Se enfrentaría a Ida a continuación, por lo que podría usar la estrategia que había presentado la última vez, ya que Momo era quizás la única persona en la clase en la que no habría funcionado. Por supuesto, estaría copiando la peculiaridad de Shinzou nuevamente junto con Uraraka, ya que serían un plan de respaldo perfecto. Con Mina perdiendo ante ese chico bestia, y Kirishima venciendo al tipo con la peculiaridad de metal, se enfrentaría a alguien con una peculiaridad que mejora la fuerza bruta de cualquier manera en la ronda posterior a esta, por lo que su estrategia sería la misma. Su mente se aceleró y su mirada viajó a las gradas de personas con todo tipo de peculiaridades maduras para la cosecha. Sonrió, probablemente no volvería a tener esta oportunidad, así que tenía que aprovecharla. El grito de Present Mic atrajo su atención hacia el estadio. Uraraka y Shinzou se pararon uno frente al otro.
Se alegró de ver que Shinzou tenía una expresión seria en su rostro y no estaba demasiado confiado en su victoria. Neito tenía curiosidad por ver lo que Uraraka había cocinado, ya que Shinzou era quizás el peor enfrentamiento para ella en la clase. Ya había demostrado que la gravedad cero no lo obstaculizaría y que fácilmente podría dominarla con su peculiaridad. El primer golpe de Shinzou aterrizó en el suelo con un boom, el polvo salió volando por el impacto, pero Uraraka simplemente lo esquivó y siguió corriendo hacia él. Volvió a golpearla y esta vez ella tuvo que saltar por encima de la rama. Patinó sobre el suelo arrojando más escombros. Cuando ella se agachó bajo el siguiente golpe, él la vio estirarse y rozar el tentáculo con la mano. El brazo del pulpo era lo suficientemente grande como para que el impulso del columpio elevara a Shinzou medio metro en el aire cuando ya no tenía la gravedad para contrarrestarlo. Se vio obligado a enterrar algunos tentáculos más pequeños en el suelo para mantenerlo anclado. Sería capaz de mantener el control en el aire, pero Monama recordó cómo no había podido golpear muy fuerte sin lanzarse hacia atrás durante la batalla de caballería. Con las anclas, aún podría usar látigos a toda potencia, aunque sería a costa de su maniobrabilidad. Uraraka aprovechó que estaba atrapado en un lugar para tratar de ponerse detrás de él. Shinzou se vio obligado a sacrificar un poco de fuerza para transformarse aún más en un pulpo para tener un rango completo de movimiento detrás de él. Nuevos tentáculos se hundieron en el suelo y los viejos se liberaron, lo que permitió a Shinzou ajustar lentamente su posición. Más y más escombros fueron arrojados fuera del ring mientras Shinzou seguía atacando a Uraraka. Seguía levantándose cada vez que él la golpeaba contra el suelo. Finalmente, Monama no estaba segura de cómo estaba de pie, ya que estaba cubierta de moretones e inestable sobre sus pies. El estadio volvió a abuchear cuando Shinzou conectó un golpe que la envió volando antes de tocar el suelo. Pero se puso de pie una vez más, y por alguna razón estaba sonriendo. Ella Shaklit y juntó sus manos para liberar su peculiaridad. Fue solo entonces que Neito notó el campo de rocas que se había acumulado en el cielo. Ella debe haber estado usando los ataques de Shinzou para aflojar el cemento y usar su peculiaridad. Las rocas quedaron suspendidas en el aire durante un poco más de tiempo y luego comenzaron a descender, como meteoritos, cuando la gravedad se reafirmó. Neito notó el instante en que Shinzou vio el ataque cuando su amigo miró hacia el cielo antes de acurrucarse en una bola con sus tentáculos envueltos alrededor de sí mismo de manera protectora. Las rocas lo impactaron y rápidamente quedó enterrado en una capa de escombros. La audiencia contuvo la respiración cuando las rocas se asentaron. Uraraka dio un paso más cerca de la pila para poder ver mejor. Los escombros comenzaron a moverse y luego un tentáculo salió y se estrelló contra el suelo para agarrarlo. Estaba sucio pero ileso, otro lo siguió y luego el par de apéndices tiraron y sacaron a Shinzou de la pila. Su ropa estaba toda rota y estaba gris por el polvo, pero se veía aún más entusiasmado que antes. Ya no atado en su lugar por la peculiaridad de Uraraka, dio un paso hacia ella y se hundió aún más en su postura de batalla sonriendo. Ella lo reflejó inestablemente, pero antes de que pudieran reanudar la lucha, tropezó y cayó de bruces después de haber agotado todas sus fuerzas en el último ataque. Shinzou parecía decepcionado cuando fue declarado ganador. Se acercó para asegurarse de que estaba bien antes de que los Medbots se la llevaran. Neito no tenía interés en ver a Todoroki diezmar a la chica de clase B con manos gigantes, así que se dirigió a la enfermería para ver cómo estaba Uraraka antes de su próximo partido. Neito acechaba en el pasillo listo para salir al escenario y enfrentarse a Ida tan pronto como terminaran de limpiar los montículos de hielo de la arena. El rugido de la multitud comenzó a aumentar de volumen cuando el último robot desapareció y Present Mig los exaltó. Neito escuchó pasos que venían hacia él por detrás y decidió que era su turno saltar al campo. Comprobó 2 veces que todavía tenía mucho tiempo en las peculiaridades de Shinzou y Uraraka mientras cruzaba el campo. Aceleró para ser él quien cruzara la plataforma y empezara por el otro lado. Caminó por Midnight como lo hizo, y cuando la alcanzó, se dio la vuelta y disparó pistolas con los dedos mientras gritaba hola, Midnight. ¿Quieres darle a tu estudiante favorito un golpe de puño para que tenga buena suerte? Puso su mano en posición. Con el puño colgando frente a ella y los exuberantes anuncios de Present Mic en el fondo, ni siquiera pensó antes de devolver el gesto. No sé si iría tan lejos como para llamar a un alborotador como tú mi estudiante favorito. Pero no veo por qué no te ayudará a animarte. Luego se dio cuenta de lo que había hecho y gritó, ¿por qué, mocoso? No dejaré que te salgas con la tuya si pasas a la siguiente ronda. Gracias señora. Medianoche.
Gritó mientras se alejaba rápidamente de ella antes de que pudiera golpearlo con su bola y corrió hacia su punto de partida. Le sonrió a Ida mientras Present Mid contaba dramáticamente desde 10. Tan pronto como la mano de Midnight cayó, se volvió hacia Sonámbulo y un tenue vapor azul comenzó a flotar en su brazo. Estaba un poco sorprendido por el color, no era el rosa de Midnight. Él bombeó más poder en él y comenzó a salir de sus brazos expuestos más rápido. La nube pasó inofensivamente sobre medianoche, por lo que determinó que era seguro para él respirar con normalidad. Aparte de la leve dulzura del aire, nada sucedió mientras lo inhalaba. Corrió tranquilamente hacia el centro del ring. Ida parecía dudar en entrar en la creciente nube de vapor azul y se vio obligado a retroceder cuando invadió su lado del escenario. Las mejillas de Ida se hincharon mientras contenía la respiración sin otra opción que caminar hacia la nube. Monoma se agachó y corrió, con la esperanza de que la niebla lo oscureciera un poco. Los fuertes pasos de Ida lo delataron, por lo que Monoma pudo saltar hacia un lado para esquivar su primer ataque. Se levantó la camisa para comenzar a producir el gas somnífero aún más rápido y oscureció aún más la visión. Demasiado pronto, Ida se convirtió en nada más que una figura indistinta. Mantuvo la peculiaridad hasta que escuchó a Midnight llamar al partido, solo tomó unos momentos para que la niebla se disipara una vez que lo canceló. Ida estaba tirado boca abajo en el suelo, durmiendo pacíficamente sin poder contener la respiración por más tiempo. Capítulo 50. Katsuki respiró hondo para concentrar el fuego que corría por sus venas. Estarían peleando contra Todoroki en un par de minutos y no pudo evitar su entusiasmo. Tenían que hacer todo lo posible en una pelea y ni siquiera iba a morir gente si él se equivocaba. No hay nada mejor que esto. Retiró su sonrisa rabiosa hacia abajo en la apariencia de una expresión neutral para que Uraraka dejara de mirarlo de manera tan extraña. Ella estaba siendo un fastidio. Después de su pelea, habría esperado que ella apreciara al menos un poco de espíritu competitivo. Amigo, relájate. Acabas de pelear con él hace como una semana. Dijo Shinzou, sí, pero eso fue antes de que supiera lo fuerte que era. O lo perra que es. Katsuki respondió solo recordando decirlo internamente en el último segundo. La pantalla en la sala médica mostraba la pelea que estaba ocurriendo actualmente entre Kirishima y el chico bestia de la clase B. Estaba bastante parejo al principio, pero el chico de la clase B había derrotado a Mina rápidamente, mientras que la lucha de Kirishima contra el chico de metal se había detenido. Todavía no había recuperado su resistencia, por lo que estaba disminuyendo la velocidad rápidamente. No colocó su peso correctamente sobre uno de los cargos del otro chico y fue arrojado fuera del ring. Al ver que el partido había terminado, se levantó y salió de la habitación con Uraraka. Él asintió con la cabeza para despedirse de ella y ella le envió un pulgar hacia arriba para que tuviera suerte antes de girarse y caminar en la dirección opuesta. Se encontraba con Monoma en las gradas para su pelea con Todoroki. Recovery Girl le había dado el visto bueno, solo había estado esperando el descanso entre peleas para hacer el tránsito. Pasó al chico bestia en el pasillo hacia la arena. Cuando sus rasgos animales se torcieron en una sonrisa gruñona, Katsuki respondió con un gruñido. Una vez que pasó, puso a Deku en la tarea de cambiarlos nuevamente a la forma de sepia para la pelea. ¿Están listos, oyentes? Presente Mi gritó. La audiencia rugió su aprobación. Entrando por la entrada número 1 tenemos Shoto Todoroki. Los gritos de alguna manera se hicieron aún más fuertes. Y frente a él está Hitoshi Shinzou. Katsuki no pudo evitar notar que la respuesta de su audiencia fue menos entusiasta. La brillante luz del sol era un poco demasiado brillante para sus ojos sensibles, pero eso era lo que menos le preocupaba cuando se acercaron a la plácida expresión de Todoroki. El hijo de puta ni siquiera parecía querer estar aquí. Sin embargo, eso estuvo bien, Katsuki no tuvo ningún problema en golpear un poco de esperma en su rostro sin vida. Los ojos desiguales de Todoroki se clavaron en los suyos mientras caminaban el uno hacia el otro. Tan pronto como ambos pies cruzaron la línea, comenzó la cuenta regresiva. La voz de Present Mid se intensificó mientras gritaba 3, 2, 1, lucha. Katsuki inmediatamente hundió dos brazos de pulpo en el suelo frente a él para que no fueran lanzados hacia atrás y usó los otros dos juegos para atravesar la enorme ola de hielo que les había enviado. Tan pronto como el glaciar terminó de formarse a su alrededor, comenzó a cavar a través del hielo en la dirección en la que había visto a Todoroki por última vez. Era lo suficientemente frágil como para que no fuera un gran desafío cavar un túnel para salir de la caverna que había preservado durante el ataque inicial.
No arruines demasiado la estructura, Kacchan, podemos usar el terreno a nuestro favor una vez que estemos al aire libre. Dijo Deku. Su voz era sorprendentemente clara en el silencio proporcionado por el glaciar. Katsuki asintió y mientras arrojaba otro gran trozo de hielo detrás de él. Se estaba poniendo brillante frente a él, lo que significaba que casi había terminado. Deslizó un pequeño zarcillo a través del hielo y lo empujó de modo que solo la punta sobresaliera en el aire. Cuando lo retrajo pudo mirar hacia el estadio. Todoroki tenía niebla formándose en su aliento y cristales en su cabello, pero por lo demás se mantuvo calmado con su lado derecho apuntando hacia el frente. ¿Tienen algo para mí, chicos? ¿O debería simplemente seguir mi mejor juicio? Susurró en el hielo. Aparte de acercarme y obligarlo a usar su peculiaridad, no tengo nada que no sepas. Deku dijo, búrlate de él sobre su fuego y el uso. Probablemente puedas atraparlo con mi peculiaridad. Añadió Shinzou. No voy a usar eso hasta que ya lo haya vencido. Eso sería una jodida decepción. Sin embargo, intentaría usarlo al final si pudiera, para mantener su acuerdo con Monoma. Está bien, me voy. Dio unos pasos hacia atrás y luego corrió hacia el parche delgado. Atravesó el hielo con un salto que tuvo suficiente impulso para seguir volando hacia Todoroki. Se agarró a una punta de hielo mientras se formaba y la usó para balancearse hacia arriba y sobre el ataque. La forma de la espiga proporcionó una plataforma perfecta para que Katsuki se deslizara directamente hacia Todoroki. Formó otro pico sobre su predecesor para empalarlos, por lo que Katsuki saltó hacia un lado. A la intemperie así, con muchos montículos y púas para saltar y balancearse, Todoroki ni siquiera pudo acercarse a atraparlo con uno de sus grandes ataques de hielo. Siguiendo una estrategia similar a la que había usado con la chica de la vid, saltó y dio los ataques de Todoroki hasta que creó una cuenca de fuerte pendiente con él mismo atrapado en el centro. No podía usar grandes ataques sin enterrarse. Katsuki se agachó como una gárgola sobre un saliente de hielo que sobresalía de un acantilado y le sonrió a Todoroki. Miren eso, damas y caballeros. Shinzou ha construido su propio terreno elevado usando la peculiaridad de Todoroki. ¿Qué hará después? Mick comentó con entusiasmo. Todoroki disparó una pequeña punta de hielo volando hacia él en lugar de un gran ataque. Katsuki saltó sobre el cráter y aterrizó en la pared del fondo hundiendo un par de tentáculos en ella. Puede parecer así al principio, pero Todoroki también obligó a Shinzou a entrar en un espacio limitado y cortó sus opciones para esquivar. Dijo era Serear. El siguiente ataque de Todoroki fueron 4 púas, una directamente hacia él y otra en cualquier dirección que lo alejara del ataque inicial. Bastardo lo había dejado con su única opción de bajar a un nivel más bajo de la cuenca. Tan pronto como despejó las púas, Todoroki estrelló sus manos contra el suelo, un pulso de energía atravesó el hielo. Katsuki se tensó preparándose para el ataque, pero no estaba dirigido directamente a él, sino que todo el hielo sobre él cambió y comenzó a erizarse con púas y bordes afilados, todos mirando hacia abajo y hacia adentro, enjaulándolo. La sonrisa de Katsuki se hizo aún más grande cuando el mismo Todoroki comenzó a elevarse en el aire sobre una creciente columna de hielo que cubrió en el mismo bosque mortal que el de arriba. Los había atrapado exactamente en la misma trampa que habían intentado lanzarle. Este día se puso cada vez mejor y mejor. ¿Es esto todo lo que tiene Shikiot? Le gritó a Todoroki. Las cejas de Todoroki se fruncieron mientras respondía con la misma voz imperturbable de siempre. ¿Qué quieres decir? Claramente te he maniobrado. Como para enfatizar su punto, envió un pulso de su peculiaridad por el pilar que Katsuki apenas pudo esquivar sin empalarse. Katsuki ignoró la peculiaridad de Shinzou que tiraba de su mente y, en cambio, se rió de Todoroki. Definitivamente no sabe sobre mi peculiaridad si estaba dispuesto a responder a eso. Shinzou murmuró. El valle en forma de rosquilla en el que Todoroki los había atrapado se encogió rápidamente cuando fueron atacados hasta que apenas fue lo suficientemente grande para que Katsuki se moviera. Como ya no podía esquivar, se vio obligado a golpear los picos de hielo en el aire con tentáculos y accidentalmente se apuñaló a sí mismo un par de veces. Hundió un brazo en el hielo a sus pies y comenzó a deslizarlo a través del pilar central. Todoroki no podía verlo con sus picos protectores en el camino. Una vez que el tentáculo completó un bucle alrededor de la base del pilar, Katsuki fusionó el extremo hasta que fue solo un gran anillo de músculo hiperfuerte. Quiero decir, gritó mientras se agachaba, es que no me vas a vencer con esta mierda de culo débil. Usa tu maldito fuego. Con eso contrajo el tentáculo y aplastó la base del pilar en grava. Los ojos de Todoroki se abrieron cuando su torre comenzó a desmoronarse debajo de él.
Al mismo tiempo, Katsuki soltó el tentáculo y saltó más allá de las púas y por encima de donde había quedado atrapado. Todoroki saltó de su pilar y formó una plataforma sobre la pared para aterrizar. Katsuki arrojó un tentáculo a hielo a medio metro de él y se arrastró tras él. Su enfrentamiento épico de antes se había convertido en un juego del gato y el ratón, con Todoroki saltando de un aterrizaje irregular al siguiente y lanzando todo tipo de creaciones mortales para tratar de evitar que Katsuki lo atrape. Al principio, Katsuki saltó alrededor de ellos e hizo todo lo posible por esquivarlos, pero luego Deku señaló que Todoroki ya había entrado en la etapa de sus peleas en las que intentaba conservar el calor corporal con pequeños golpes, por lo que Katsuki comenzó a atravesar todo lo que se le acercaba en su lugar, y aumentó considerablemente la velocidad de su persecución. El camino de Todoroki finalmente lo llevó al enorme glaciar que había sido su ataque inicial. Tenía grandes grietas que lo atravesaban desde donde Katsuki lo había desgarrado para defenderse. Tenía en cuenta que la gran bolsa de aire lo desestructuraría, por lo que debía tener cuidado en esa zona. Katsuki dejó de perseguirlo y esperó a que Todoroki se diera la vuelta y lo mirara. Cuando lo hizo, Katsuki notó que temblaba menos que antes y que los cristales de su piel se habían encogido. Toda esa carrera debe haberlo hecho entrar en calor un poco, murmuró Deku. Katsuki plantó un par de tentáculos en sus caderas y gritó: ¿terminaste de huir, perra? Finalmente pelearás conmigo de verdad. Se agachó rápidamente para evitar un pinchazo en la cara, pero aún así pudo escuchar la respuesta de Todoroki. Debes estar equivocado, Shinzou, estoy peleando contigo de verdad. Su rostro finalmente había cambiado de su tranquilidad normal a lucir enojado. Estaba cabreando a Katsuki. Todoroki tenía una de las peculiaridades más fuertes que jamás había visto, y eso era sin usar la otra mitad, que fácilmente podría más que duplicar su poder, pero se negó a usarla. Esto es de verdad. ¿Qué hubieras hecho en la USJ si yo no hubiera estado allí para salvarte el culo? Déjate morir porque tienes miedo de tu propia maldita peculiaridad. Katsuki estaba furioso en este punto, por lo que disfrutó de los ataques de hielo poco entusiastas que Todoroki le lanzó, aunque solo fuera por algo que destruir. Me las habría arreglado. Todoroki gritó de vuelta. Te dije que USJ te tocaría los nervios. Shinzou se rió. Katsuki corrió hacia Todoroki y la pelea reflejó la que tuvieron al principio, excepto que Todoroki se movió y saltó sobre su hielo para evitar quedar atrapado nuevamente. Katsuki podía escuchar gemidos y crujidos provenientes del enorme glaciar debajo de ellos. Parece que estaba llegando a su límite de peso que podía soportar. Tarde o temprano iba a colapsar debajo de ellos. Katsuki no quería tener que sacar a Todoroki o a sí mismo de ese tipo de lío. De una forma u otra esta pelea tenía que terminar pronto. Finalmente logró romper un ataque y ponerse dentro de la defensa de Todoroki. Reformó algunos huesos para hacer un puño dentro de un tentáculo y rodó bajo una ráfaga de carámbanos. Se levantó del rollo en un gancho que golpeó a Todoroki en el estómago y lo tiró al suelo. No pudo convertir su caída en un aterrizaje controlado porque Katsuki lo había golpeado en un área empinada de hielo liso. Golpeó y Bagan se deslizó hacia abajo. Katsuki se zambulló tras él. ¿Por qué Todoroki no se detuvo? Demasiado más en esta dirección lo sacaría del borde del glaciar y lo llevaría a una caída que muy probablemente lo sacaría de los límites y lo lesionaría gravemente. Deslizó un tentáculo alrededor de la cintura de Todoroki y golpeó sus propios pies contra el hielo para detener el impulso de ambos antes de que cualquiera de ellos pudiera caer. Todoroki no luchó cuando Katsuki lo levantó en el aire por encima de la caída y lo sacudió. Así que vas a fingir que no tienes otra peculiaridad incluso contra la maldita villana. Gritó justo en su cara. Katsuki estaba un poco confundido cuando Shinzou comenzó a reírse de él, manteniendo la mayor parte de su atención en Todoroki y envió una consulta mental. ¿Es solo que estás siendo tan hipócrita en este momento? Shinzou dijo antes de continuar riéndose. Esto es jodidamente diferente. Gruñó medio en su cabeza medio entre dientes. Cuando Todoroki aún no respondía, Katsuki lo sacudió de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a usar? Todoroki se burló levemente y dijo, porque me niego a tocar esa asquerosa peculiaridad, no la necesito. Katsuki notó que sus ojos se apartaron de él y se dirigieron a algún lugar de la audiencia. Giró uno de sus ojos para seguir lo que estaba mirando y lo llevó directamente al héroe número 2, que los miraba con el ceño fruncido desde las gradas. Escuchó a Deku jadear por algo y luego decir apresuradamente por eso su nombre era tan familiar. Todoroki es el nombre civil de Endeavor. Todo tiene mucho sentido.
Katsuki se volvió hacia Todoroki y luego comenzó a reírse. Ante su expresión desconcertada, la risa creció hasta que se carcajeó en la cara de Todoroki. Finalmente pudo contener su alegría y ya no estalló. ¿Alguien tiene problemas con papá? La mueca de Todoroki se convirtió en un gruñido completo. Katsuki sintió que el aire a su alrededor comenzaba a enfriarse rápidamente y vio que la escarcha comenzaba a acumularse en el pie de Todoroki. De repente se dio cuenta de por qué lo habían llevado aquí. Su mente dio vueltas mientras trataba de encontrar una salida a esta trampa. ¡Rápido! ¡Aléjalo de la cornisa!, Deku gritó. Katsuki arrojó a Todoroki hacia el centro del iceberg, pero ya era demasiado tarde. Ya había logrado unir su peculiaridad al borde del hielo, así que tan pronto como aterrizó, toda la energía que había estado recolectando salió de él. Fluyó a través del glaciar y al lugar justo debajo de los pies de Katsuki. El nódulo de hielo comenzó a crecer rápidamente sobre el estadio hasta que hubo un segundo glaciar menor que sobresalía del costado del primero. El glaciar original ya estaba estructuralmente en mal estado, por lo que la adición de todo ese peso lo desequilibró. Emitió un último gemido torturado y se derrumbó sobre el lado en el que Katsuki estaba parado. Katsuki sintió que el suelo se derrumbaba debajo de él y se dio cuenta de que si no se movía rápidamente sería llevado fuera de los límites. Sacó los pies del hielo que los había estado atrapando y corrió en la dirección opuesta. Se dio cuenta de que Todoroki ya estaba muy por delante de él. Observó mientras coronaba el glaciar y saltaba de él. Cayó por el aire un momento antes de que creciera un pilar debajo de él que conectaba con el centro del cráter gigante y con el único hielo estable que quedaba dentro del alcance. Se giró para ver cómo Katsuki corría desesperadamente tras él para tratar de evitar que lo sacaran de los límites. No iba a lograrlo, el hielo debajo de él estaba casi vertical en este punto, por lo que en un último intento desesperado por no caer, Katsuki forzó todo el poder que pudo en los músculos de sus piernas y saltó. Katsuki gimió de dolor mientras evaluaba su situación. Estaba oscuro ya que estaban nuevamente enterrados bajo el hielo. Deku lo había licuado por completo antes de que pudiera ser aplastado por la avalancha de hielo pulverizado que había seguido al enorme glaciar de Todoroki rompiéndose cuando golpeó el suelo. Podía sentir cómo el limo se congelaba en el hielo y moría lentamente desde donde estaban completamente encerrados. Parte de ella se había derretido y convertido en aguanieve que se mezclaba con su baba. Él se da cuenta de que probablemente habría matado a alguien más, ¿verdad?, preguntó Shinzou. La perra probablemente vio que nos decapitaron en la USG y asumió que no entraríamos en ese tipo de cosas. Katsuki se quejó mientras rezumaba entre los escombros para tener una idea de la situación. Notó una textura diferente debajo de él y apartó el limo para dejar que la débil luz que entraba por el hielo lo iluminara. Era el cemento que formaba el piso del estadio, ya solo unos centímetros de donde habían terminado había una línea blanca astillada. Medio pie más y habrían perdido. Su entusiasmo por esta pelea aún corría por sus venas, pero también reconoció que habían estado peleando por un tiempo, por lo que debería evitar prolongarlo demasiado. Con eso, comenzó a burbujear a través del hielo hacia el sonido de la multitud atronadora y los gritos apasionados de Present Mic. Se reformó a su forma anterior cuando la luz del sol comenzó a asomarse a través de los agujeros en el hielo para evitar ser captado por la cámara como un charco sensible. Apretó los dientes y repasó sus estrategias. Estamos de vuelta en el punto de partida. Él escupió. Kachan, sé que no quieres, pero creo que es hora. Deku dijo en un tono consolador. Suspiró enojado, y luego estalló a través del hielo con un rugido. Giró los ojos rápidamente hasta que vio a Todoroki todavía encaramado en su estúpida y pequeña torre, a salvo de la devastación absoluta que había provocado el colapso de su glaciar. Movió la baba alrededor de su cara solo para poder mirar a Todoroki más agresivamente antes de gritar ¿sabes qué, Todoroki? Todoroki se paró en su pilar y gritó con voz aburrida que... Con molestia, Katsuki tiró de la peculiaridad de Shinzou y lo atrapó en un lavado de cerebro. Tú jodidamente pierdes, eso es. Murmuró para sí mismo antes de ordenar en voz alta. Limpia este maldito desastre y sal de los límites. El rostro de Todoroki logró lucir aún más muerto que de costumbre mientras levantaba su mano izquierda y la colocaba sobre el hielo frente a él. Comenzó a arremolinarse con fuego antes de que estallara fuera de él en un torbellino hasta que abarcó la totalidad de su campo de batalla. Lo bajaron suavemente al suelo mientras su torre se derretía debajo de él. Katsuki hundió la ropa de Shinzou en el limo para que no se quemara. El fuego se apresuró a su alrededor durante unos segundos más antes de retroceder a la forma suavemente humeante de Todoroki.
La mitad izquierda de su camisa se había quemado, pero aparte de eso se veía bien, de hecho se veía mejor que antes. Todo sonrosado y saludable y una mierda, ya que el calor había ahuyentado su hipotermia. Tan pronto como el último fuego se apagó, Todoroki Vagan se salió de los límites sin comprender. Cuando su pie golpeó la línea blanca de manera anticlimática, Present Me gritó. Y ahí lo tienen, amigos. Después de revelar que el dueño de la escurridiza peculiaridad del lavado de cerebro no es otro Shinzo Itoshi en una audaz demostración de subterfugio, tenemos a nuestro primer concursante para la ronda final. Escuchémoslo para esa pelea espectacular. La multitud vitoreó, pero no se llenó del entusiasmo que Present Mic había estado tratando de encender. Katsuki miró hacia las gradas e hizo contacto visual con Endeavor. El héroe los estaba nivelando con una mirada pesada, finalmente asintió con la cabeza y luego se dio la vuelta y caminó de regreso al pasillo y se perdió de vista. Katsuki sacudió la conexión con Todoroki varias veces hasta que la peculiaridad de Shinzo se deshizo y lo liberó. ¿De qué se trató eso?, preguntó Katsuki, refiriéndose a Endeavor. No lo sé, pero no creo que debas preguntarle a Todoroki, murmuró Deku. Cuando Katsuki miró, vio que Todoroki estaba furioso. Estaba abriendo y cerrando los puños y parecía que nada le gustaría más que ir por la segunda ronda. Katsuki dejó que las características de la sepia se hundieran en su piel para que la sonrisa arrogante que puso en la cara de Shinzo fuera claramente visible. Saludó perezosamente con un par de dedos y luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Capítulo 51. Itoshi se estiró con un gran bostezo tan pronto como estuvo a salvo de las cámaras en el pasillo. Kacchan le había devuelto el control antes de que llegaran al borde del escenario. Se frotó la espalda mientras todo su cuerpo le dolía levemente por todo el limo que había muerto por congelación. Casi se sentía como los músculos después de un duro entrenamiento. Ese corte superior que hiciste estuvo muy bien, Kacchan, ¿dónde aprendiste a hacerlo?, Deku preguntó mientras Itoshi se dirigía a las escaleras. Muscular me guió a través de él hace unas noches. Kacchan respondió, todavía sonando malhumorado por no poder luchar contra Todoroki usando su fuego. ¿Quieres decir que te dijo cómo hacerlo y no dejaste que un títere psicópata asesino rodeara mi cuerpo mientras dormía, verdad? Itoshi cuestionó sin molestarse en decirlo en su cabeza ya que el pasillo estaba vacío. Entrecerró los ojos sabiendo que sentirían su sospecha. Estaba bastante seguro de que solo estaban jugando con él, pero queríamos estar seguros. Pero antes de que pudiera, corrió directamente hacia Monoma al doblar la esquina. El chico tenía ese brillo enloquecido en sus ojos otra vez. Ajá. Shinzo, ahí estás. ¿Qué fue eso de los psicópatas y los títeres?, dijo mientras hurgaba en una mochila que Itoshi reconoció como suya. ¿De dónde sacó eso? ¿Sabes qué? No importa que tengamos cosas más importantes que hacer. Nick dijo que las reparaciones en el estadio solo durarán unos 10 minutos, por lo que debemos ir rápido. Wow, disminuye la velocidad Monoma, ¿de qué estás hablando?, Itoshi preguntó. Monoma sacó triunfalmente un cuaderno de la mochila de Itoshi y arrojó la bolsa a un lado. Itsui lo atrapó con un tentáculo antes de que pudiera tocar el suelo, aunque no había nada frágil en él. Itoshi vio que el cuaderno era uno de Deku. Este fue etiquetado como Héroe Análisis para el Futuro, edición 2, número 4. Los cuadernos estaban llenos de notas sobre casi todos los villanos, civiles y justicieros con los que se encontraron como Gestalt, así como abundantes notas sobre los héroes que Deku había encontrado en línea. Monoma levantó el cuaderno y lo agitó en la cara de Itoshi. Estaba husmeando en tus cosas el otro día cuando me encontré con esto. ¿Y sabes lo que pensé? Shinzo es un nerd peculiar aún más grande que yo, sin mencionar que es un fanático. Así que sabes exactamente cómo encontrar héroes, ¿verdad? Y cómo conseguir sus firmas. Ya tengo a Uraraka explorando algunos buenos mientras hablamos. Vamos. Tenemos que irnos. No puedes meterte con mis cosas sin preguntarle a Monoma. Itoshi se quejó mientras lo arrastraban hacia la escalera. Rápido, dime qué grandes nombres hay aquí. Monoma dijo mientras subía corriendo las escaleras. Itoshi entregó el control a Deku en lugar de intentar seguir el ritmo. Bueno, puedo decirles los que he visto y los que tienen potencial para estar aquí según la ubicación de sus agencias. Itoshi sintió que su cuerpo comenzaba a flaquear ligeramente debido a que Deku subía corriendo las escaleras sin aumento y hablaba rápidamente al mismo tiempo. Normalmente habría dejado que sucediera, ya que era una forma de hacer ejercicio sin tener que esforzarse. Pero no quería agotarse antes del partido final, por lo que envió parte de la peculiaridad de muscular inundando su cuerpo.
El teléfono de Monoma comenzó a sonar en su bolsillo tan pronto como irrumpieron entre la multitud. Había montones de personas dando vueltas y agarrando comida de varios puestos. Algunos señalaron a Hitoshi Monoma en señal de reconocimiento. No podía oír exactamente lo que se decía por teléfono, pero la sonrisa espeluznante que se extendía por el rostro de Monoma no lo animó. Finalmente metió su teléfono en su bolsillo, luego vaciló y lo sacó antes de entregárselo a Hitoshi. Supongo que realmente no puedo traer eso a la pelea. Guárdamelo por mí, ¿quieres? Y Uraraka dice que tiene uno junto al puesto de batidos encima de la entrada 4. Su paso fue ralentizado por la gente en todas partes, pero con la aplicación liberal de los codos y los reflejos perfeccionados durante meses de vigilantismo, pudieron llegar al puesto de batidos en solo un par de minutos. Uraraka se desvaneció de la multitud cuando se acercaron y los guió hacia adentro. La vi comiendo un montón de comida frita hace solo unos minutos. Shinzou ve a buscar su autógrafo como una distracción, y si trata de correr, la sujetaré por ti, Monoma. Finalmente habían pasado a suficientes personas para que Itsushi viera a quien apuntaba Uraraka. Era Moon Lady, masticando lo que parecían pepinillos fritos. Oh, entonces ese era el plan de Monoma, y Toshi tenía que dárselo, no pensó en pequeño. Deku también tomó el plan y sacó el cuaderno antes de correr hacia ella. Hitoshi usó un pequeño tentáculo para sacar un bolígrafo de su bolso. Por alguna razón, Deku arrancó una página antes de caminar hacia ella. Disculpe, señorita Moon Lady. ¿Crees que podrías firmar mi cuaderno y este papel para mí y mi amigo? Es solo que hemos sido grandes admiradores desde su estreno en septiembre pasado. Deku tartamudeó. Moon Lady se congeló con su pepinillo a medio camino de su cara, luego envió una mirada de suficiencia a Kamui Works. Hitoshi ni siquiera se había dado cuenta de que él había estado apoyado en la pared, medio escondido detrás de un pilar, antes que ella. Deku se animó al darse cuenta de que Monoma probablemente podría obtener sus dos peculiaridades ahora. Por supuesto, cualquier cosa para un fan adorador, ¿no es así, Kamui? Dijo con una voz que sonaba exactamente como se sentía el moco en su mente. Sí, estaríamos encantados de firmarlos para ti y tu amigo. Kamui dijo torpemente. Moon Lady firmó tanto el cuaderno como la hoja de papel adicional antes de entregárselos junto con el bolígrafo a Kamui. Deku miró tímidamente a su alrededor antes de extender la mano de Hitoshi. ¿Puedo estrechar tu mano? Parecía engreída cuando extendió la mano y la sacudió vigorosamente. Deku le agradeció efusivamente y luego repitió el gesto con Kamui luego de recuperar los autógrafos. Por el rabillo del ojo, Hitoshi vio que Monoma también le estrechaba la mano. Sintió que su rostro se curvaba en una sonrisa. Sin embargo, cuando Monoma fue a estrechar la mano de Kamui World, el héroe hizo una pausa. Oye, espera. ¿No eres ese chico que copia peculiaridades? Monoma se congeló y luego golpeó rápidamente la mano del profesional antes de soltar. Bueno, encantado de conocerte, gracias por todo. Dio media vuelta y corrió hacia la multitud. Hitoshi retomó el control de Deku y luego corrió tras él. Podía escuchar a Moon Lady gritar furiosamente cuando finalmente juntó las piezas. Uraraka los estaba esperando en la entrada de las escaleras. ¿Lo obtuviste? Ella preguntó. Monoma asintió. Sí, el partido comienza en 2 minutos, así que tengo que darme prisa. Espero que su peculiaridad haga crecer su ropa y que no solo tenga un atuendo súper elástico. Murmuró Hitoshi. Dudo que su peculiaridad funcione en su ropa, pero sé cómo hace que crezcan con ella, probablemente usa la tela del cabello. Deku dijo con entusiasmo. ¿Qué tela para el cabello? Hitoshi preguntó, no estoy seguro de haber escuchado bien. Nuestro amigo Mirio dijo que hay una compañía especial que hace disfraces para personas cuyas peculiaridades no funcionan en su ropa. ¿Tienen alguna forma de hacer tela con cabello para que tu peculiaridad aún funcione en él? Estoy seguro de que Agakure también tiene algo así. Explicó Deku. No deberías contarle nada de eso. Probablemente se acobardaría y no usaría su peculiaridad si lo supiera. Kachan agregó. Sin embargo, debería advertirle si va a terminar desnudo en la televisión en vivo. Hitoshi respondió. Esto solo significa que el viejo Goglielles no será el único en esta escuela que haya sufrido un mal funcionamiento del vestuario durante el festival deportivo. Kachan se rió. No tuvieron tiempo de regresar a las gradas para la pelea, así que Hitoshi y Uraraka se asomaron por la puerta para ver cómo Monoma salía corriendo al campo. Todas las grietas en el cemento de la pelea entre él y Todoroki habían sido borradas en el breve intermedio.
Itoshi se dio cuenta de que probablemente no tendría tiempo de regresar al vestuario después de este partido y antes de la ronda final, por lo que le entregó su mochila y el teléfono de Monoma a Uraraka para que los guardara. El chico de la clase B, o Shishida como lo declaraba el anuncio de Present Mic, caminaba de un lado a otro en el escenario ya agrandado en su forma de bestia. Monoma se apresuró hacia adelante y se puso en una posición de batalla tan pronto como entró al ring. Mick no perdió tiempo en comenzar la cuenta regresiva. Tan pronto como la cuenta regresiva llegó a 0, Shishida cargó. Monoma apenas logró saltar fuera del camino. Inmediatamente corrió hacia adelante para llegar al centro del escenario. Hizo una mueca de concentración y luego comenzó a crecer rápidamente. Desafortunadamente para su amigo, parecía que Deku había tenido razón una vez más. El uniforme de gimnasia de Monoma se rasgó a lo largo de sus costuras cuando se disparó hacia el cielo. Debió darse cuenta de lo que estaba sucediendo casi al instante mientras se apresuraba a cubrir todo con sus manos. Su mirada de mortificación se magnificaba en su enorme rostro. Tan rápido como pudo, Monoma se dio la vuelta y golpeó a Shishida. El niño salió volando y se estrelló contra la pared fuera de la arena. Monoma pisoteó el suelo del ring, que lo agrietó fuertemente, antes de volver a encogerse. Tan pronto como tuvo un tamaño normal, cambió a la peculiaridad del bosque de Kamui y creció una maraña de madera de su costado que se envolvió alrededor de su cintura como una especie de falda de zarzas. Rápidamente hizo una reverencia a Midnight, y luego volvió a salir del estadio. Eso fue incluso más anticlimático que su última pelea. Itoshi le dijo a Uraraka. Oh, míralo, está todo rojo. Eso debe haber sido tan vergonzoso. Dijo Uraraka justo antes de que Monoma irrumpiera en el pasillo. Pero además de su cara escarlata, no parecía tan avergonzado. Vamos Uraraka. Etapa 2. La agarró de la muñeca y comenzó a correr hacia el vestuario. Sin embargo, cuando Itoshi fue a seguirlos, se dio la vuelta y levantó un dedo para detenerlo. No, no tú Shinzou, ahora eres el enemigo. Entrecerró los ojos antes de darse la vuelta y salir corriendo dejando a Itoshi muy confundido. Bueno, él tiene razón, ya sabes. Somos su oponente para la siguiente ronda. Dijo Deku. Itoshi esperó en el pasillo durante un par de minutos escuchando a Present Mic y a Seread hablar sobre el último partido. Si no me equivoco, no fueron otras que las peculiaridades de los bosques de Mount Lady y Kamui que usaron Monoma, damas y caballeros. Dijo Mick. Fue muy ingenioso de su parte recordar a los profesionales en la audiencia. Era Seread añadido. Itoshi vio cómo Cemento se arreglaba el piso. Se estaba agitando con solo pasearse por el pasillo mientras esperaba que comenzara el partido. Miró el reloj de la pared y vio que estaba programado para comenzar en menos de un minuto. Rápidamente fijó sus rasgos en su forma de batalla y se apresuró hacia Midnight. Ella se volvió hacia él cuando se acercó. Lo siento, Shinzou, no debes haberlo visto. Tuvimos que retrasar el partido final unos minutos para dar tiempo a que arreglaran la arena. Ese hijo de puta lo hizo a propósito. Kachan gritó. Me pregunto cuál era su plan para obtener peculiaridades entre rondas si no podía obtener una lo suficientemente fuerte como para dañar la arena. Murmuró Deku. Hay una alta probabilidad de que tenga la peculiaridad de Uraraka. E incluso podría tener una copia de la nuestra, así que no respondas nada de lo que diga. Dijo Itoshi. Itoshi podía sentir la tensión en la audiencia aumentando por segundos a medida que se acercaba la hora de inicio ajustada y todavía no había señales de Monoma. ¿Quién sabe qué traerá este próximo partido a los oyentes? Tanto Shinzou como Monoma han demostrado ser notablemente versátiles, por lo que es imposible predecir. El micrófono se cortó de repente. Itoshi escuchó atentamente mientras unos ruidos extraños salían del micrófono junto con gritos ahogados y el sonido de una conmoción. Persistió por unos segundos más y luego terminó con el sonido de una puerta cerrándose. Lo siento por eso damas y caballeros. Mick dijo torpemente antes de volver al modo de locutor. Como decía, es imposible predecir qué tipo de pelea tendremos hasta que ambos contendientes revelen lo que están trayendo a la mesa esta vez. Todavía no había señales de Monoma, y Itoshi comenzaba a preocuparse. ¿Qué pasaría si él no aparecía? Caminó hacia su punto de partida y cambió con Kachan. Monoma tenía contadores perfectos para cada oponente que había enfrentado hasta ahora. Tuvieron que asumir que él tendría lo mismo para ellos. ¿Qué hago si tiene la peculiaridad de la chica de las orejas? Kachan preguntó mientras paseaba de un lado a otro disparando los ojos a todas las entradas para tratar de detectar a Monoma.
Tendremos que tener cuidado con OCDZK, pero no tendrá los altavoces direccionales para el alcance. Así que mantén la distancia. Deku murmuró. Monoma, si llegas tarde a este partido, personalmente te castigaré. La voz aburrida de Eraserhead se oyó por los altavoces. La audiencia se rió, pero Itoshi sabía que no estaba bromeando. Itoshi escuchó algunos sonidos extraños provenientes de la audiencia detrás de ellos, así que giró uno de los ojos para comprobarlo. Ahí está, dijo, cuando finalmente vio a Monoma. El chico saltaba de una fila de público a otra con aspecto de astronauta en la luna por lo lento que caía. La silla que sostenía torpemente sobre su cabeza debía ser su contrapeso. Más y más personas comenzaron a reírse al notar su gran entrada. Con un último gran salto, Monoma saltó la pared y se elevó hacia la arena. Golpeó sus dedos para cancelar la peculiaridad de Uraraka tan pronto como aterrizó. Luego eructó, luciendo mareado, antes de correr hacia su lado del ring. Ahí está, y justo a tiempo. Supongo que no podrás castigarlo después de todo, Eraser. Mig gritó: no te preocupes, encontraré una manera. Eraserea respondió: pero pequeño oyente, vas a tener que dejar la silla. A menos que haya completado la documentación adecuada para usarlo como elemento de soporte, por supuesto. Mig le dijo a Monoma. Monoma, que parecía sorprendido de que la silla aún estuviera en sus manos, la arrojó a un lado antes de volver a adoptar su postura de batalla. La voz de Mig llenó el estadio como: esta es la ronda final, espero que sea agradable y limpia. Le lanzó una mirada a Itoshi y luego a Monoma, y con eso quiero decir que esto es en vivo en la televisión, niños. Probablemente se refería al lenguaje de Kacchan y la desnudez de Monoma. Ella asintió una vez para sí misma y luego dijo: eso es todo, continúa Mick. Itoshi estaba mirando a Monoma cuando se dio cuenta de que reconocía los agujeros y la suciedad en su uniforme de gimnasia demasiado pequeño y que no le quedaba bien. Se apoderó de la boca para gritar: esa ropa es de Uraraka. Monoma volvió a ponerse ligeramente rojo y gritó: cállate. Itoshi se sintió un poco reconfortado de que Monoma estuviera dispuesto a responderle justo antes del partido. Ni siquiera estuvo un poco tentado de usar su peculiaridad para atraparlo. Una vez que Mick alcanzó los 10 segundos, Kacchan flexionó los tentáculos y le sonrió maliciosamente a Monoma, quien solo movió las cejas hacia atrás. Los vítores de la audiencia se hicieron más y más fuertes con cada segundo más cerca. Finalmente el reloj marcó los 5 segundos y comenzaron la cuenta regresiva con Mick. Kacchan colocó un pie detrás de ellos en preparación para correr hacia adelante. Deku enfocó los ojos en Monoma, buscando el más mínimo detalle que pudiera insinuar qué peculiaridades iba a usar. Y empezar. Mick gritó. Kacchan avanzó un solo paso antes de que los ojos de Monoma brillaran en rojo. El cuerpo de Itoshi se derrumbó hacia adelante como una marioneta con los hilos cortados. La sensación de su cuerpo cambiado, volviendo a su forma normal, ni siquiera la registró sobre la nada abierta que ahora llenaba su mente. Trató de tomar aire y ponerse de pie, pero se sentía mal. Como si alguien hubiera llegado y arrancado su alma. Se arrastró sobre sus manos y rodillas, y se agarró el pecho como si eso pudiera llenar este vacío dentro de él. Se habían ido, no solo en silencio sino completamente idos, como si nunca hubieran estado allí. Nunca antes se había sentido tan completamente solo. No podía creer que así era como solía sentirse. No había corrientes de pensamiento o emociones entrelazadas con las suyas. No había espirales de presencia enredadas alrededor de cada faceta de su ser. Se había puesto de pie inestablemente para tratar de controlar su situación, pero apenas se dio cuenta de que Monoma corría hacia él, ni siquiera cuando su puño impactó en la cara de Itoshi. Tropezó hacia atrás, sus pies aterrizaron a centímetros de la línea blanca, pero el dolor era prácticamente nada comparado con el impacto de que se habían ido. Incluso la oscuridad que se arremolinaba alrededor de su mente e inundaba su ser estaba ausente. Ni siquiera podía comprender la sensación de cualquier espacio en el que solían existir las mentes extrañas, ya que ya no era parte de él. Basta, Monoma, jadeó. Sin embargo, Monoma no lo hizo, sus ojos aún brillaban de color rojo y su cabello flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua. Itoshi fue a golpearlo en la cara con la esperanza de que desactivara la peculiaridad de Eraserhead, pero se dio cuenta demasiado tarde de que había luchado casi exclusivamente con la peculiaridad de muscular en el pasado. Su puño falló completamente y tropezó hacia adelante al perder el equilibrio. Solo evitó por poco volver a plantar cara. Sintió como Monoma agarraba su camisa y comenzaba a arrastrarlo hacia atrás.
Le lanzó un puño, pero solo con su propia fuerza y sin la coordinación extra proporcionada por los reflejos del colectivo, el golpe fue débil. Monoma ni siquiera dejó de arrastrarlo. Recordó un movimiento que Deku le había mostrado hace un tiempo y dejó caer su peso para golpear con el puño el agarre de Monoma. Finalmente, su camisa quedó lo suficientemente libre como para poder girar y tratar de golpear a Monoma. Saltó hacia él con la intención de derribarlo más cerca del borde, pero Monoma saltó hacia un lado y casi se sale de los límites antes de que pudiera detenerse. Los ojos de Monoma estaban llorosos por el esfuerzo que le tomó mantenerlos abiertos. Itoshi lo estaba rodeando, buscando una abertura para atacar cuando Monoma parpadeó. El breve destello de confusión e ira fue suficiente para que Itoshi tropezara de nuevo. Monoma volvió a abrir los ojos con la peculiaridad y, una vez más, Usurper junto con todo lo relacionado con él fue despojado de él. Monoma usó su distracción momentánea para cargar contra él y golpear con las palmas de las manos los hombros de Itoshi. Cayó hacia atrás y aterrizó pesadamente sobre su trasero. Estaba tratando de averiguar por qué Monoma no había seguido atacando cuando se dio cuenta de que estaba sentado en el límite. Oh. Él había perdido. Casi sintió ganas de llorar de alivio cuando Monoma finalmente apagó el Asure para frotarse los ojos y todo lo que se había estado perdiendo regresó a su ser. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Deku preguntó de inmediato, sonando angustiado. ¿Cómo perdimos así? Kacchan gritó, también sonando un poco conmocionado, cuando notó que Itoshi estaba sentado en la línea. Lo siento chicos, usé la peculiaridad de Eraserhead y entré en pánico. Itoshi dijo, oh, eso explica el salto de tiempo. Esa peculiaridad es lo peor, dijo Deku, y Itoshi sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue horrible. El acepto. Volvió a ponerse de pie temblorosamente. Envolvió sus brazos alrededor de sí mismo y luego se apresuró a salir del estadio para llegar al pasillo. Solo necesitaba salir del centro de atención por un segundo. No puedo creer que haya ido hasta el palco del locutor solo para copiar a Erasure. ¡Qué perra total! Dijo Kacchan, sonando impresionado a regañadientes. Incluso su áspera voz cargada de maldiciones se sintió como un bálsamo para Itoshi en este momento. Por un segundo pensé que ustedes se habían ido para siempre, Itoshi admitió mientras revisaba el baño para asegurarse de que no había nadie allí. Una vez que estuvo satisfecho de que estaba despejado, se encerró en un cubículo y se hundió en el suelo, sin importarle los gérmenes que pudiera haber allí mientras caminaba regularmente por las alcantarillas. Para nosotros se sintió como si fuéramos arrancados de la existencia. Deku dijo, espera, tengo curiosidad, ¿todavía tienes las mutaciones? ¿Tu vista seguía siendo buena? Creo que sí. Al menos no recuerdo ningún cambio en la visión, pero estaba un poco distraído. Murmuró Itoshi. Deku sonaba emocionado, eso significa que mi peculiaridad en realidad altera su anfitrión por el ad. Eso es tan cool. Itoshi pensó en algo. Oye, al menos ahora tenemos una buena excusa para Eraserhead. Puedo decir sinceramente que tengo miedo de su peculiaridad. Eso fue terrible. Dijo con una leve risa. Pero entonces, ¿cómo diablos vas a explicar por qué es terrible? Agregó Kacchan. Se encogió de hombros en lugar de responder. Respiró hondo varias veces para tratar de calmar los latidos de su corazón, aún acelerados. Casi había vuelto a la normalidad antes de que volviera a dispararse cuando escuchó que se abría la puerta del baño. Se puso rígido y contuvo la respiración cuando los pasos se acercaron. Afortunadamente, Wano escatimó en su presupuesto en ninguna parte, por lo que los puestos tenían paredes que llegaban hasta el suelo. Con suerte, quienquiera que estuviera ahí fuera no se daría cuenta de que este estaba ocupado. Sin embargo, sus esperanzas no tenían sentido cuando la sombra aterrizó justo afuera de su puerta. La persona tocó y luego Monoma llamó Shinzou. ¿Eres tú ahí? Itoshi suspiró antes de ponerse de pie, luego abrió la puerta y se asomó para mirar a Monoma. ¿Qué quieres? Monoma se veía un poco incómodo con esa expresión facial, pero, sin embargo, logró parecer un poco consolador. Lamento que te haya afectado así. Luego, una vez que cumplió con sus requisitos de cortesía, su rostro volvió a su expresión de suficiencia normal y dijo, por cierto, la ceremonia de premiaciones en unos minutos, así que si no quieres que comiencen una cacería humana buscándote, probablemente deberíamos salir fuera. Itoshi abrió la puerta el resto del camino. Está bien, no lo sabías. Por favor, no vuelvas a usar eso conmigo. Luego sonrió sin entusiasmo y preguntó, ¿de verdad vas a hacer la ceremonia de entrega de premios con el sucio uniforme de gimnasia de Uraraka?
Monoma se miró a sí mismo y se rió entre dientes. Bueno, realmente no tengo tiempo para cambiarme, así que sí. Mientras seguía a Monoma fuera del baño, Otoshi pensó en el colectivo. Hombre, supongo que ahí se va mi buena reputación. No te preocupes, nunca estuviste en riesgo de ser Cole, Droppy. Tienes al maldito Deku aquí después de todo. Kachan respondió. Itoshi se preparó para salir una vez más al frente del estadio y se frotó los ojos para asegurarse de que todo estaba en orden. Con un último empujón mental de aliento de Deku, regresó al campo. Aizawa se frotó los ojos doloridos mientras regresaba a su oficina para encargarse de cualquier trabajo de última hora después de un largo día de comentarios durante los primeros años. Una vez más se irritó al notar que ni siquiera podía bostezar correctamente sin tirar de los puntos y vendajes que aún momificaban su rostro. Mientras caminaba mentalmente ajustó su lista de materias que necesitaba enseñar después de ver el desempeño de su clase. También cambió algunos problemas que había notado más arriba en su prioridad, como la falta de voluntad de Todoroki para usar su peculiaridad. Y cambió la aversión de Shinzo hacia él, ya que ahora tenía una suposición desagradable pero realista de por qué se comporta de esa manera. Debe haberlo reconocido como era Serea de alguna manera desde el primer día y estar cansado de su peculiaridad. No estaba seguro de por qué no tener una peculiaridad podía impactar tan severamente a alguien así, pero había visto cosas más extrañas en las peculiaridades, por lo que no era demasiado increíble. Suspiró cuando torpemente se perdió el ojo de la cerradura de la sala de profesores con los dedos todavía vendados. Pero luego notó que había luz filtrándose por debajo de la puerta, por lo que probablemente estaba abierta. Cuando entró, notó que había una conversación apagada proveniente de su propia oficina. Frunció el ceño porque había estado deseando volver a casa después de esto y tener una rara noche tranquila. Las voces se cortaron tan pronto como abrió la puerta. Se detuvo cuando vio quién estaba allí. Olmigat en su forma pequeña, Niteye, el detective Tsukauchi y, por alguna razón, Mirioto Ogota estaban abarrotados en su oficina. Dejó que sus ojos pasaran de un rostro culpable a otro antes de suspirar una vez más. Es mejor que esto no sea algún tipo de intervención.